buenas noches a todas y a todos los que van a participar en este curso. Para mí es un gusto, es un honor, es un placer. Estoy muy emocionada de hacer mi primer curso online montado y organizado por mí. Si bien me he dedicado a hacer charlas desde hace muchísimos años, me lancé a hacer este proyecto nace de un lugar y es que me doy cuenta que a veces el espacio uno a uno con las personas en consulta no alcanza. No alcanza el tiempo, el espacio es corto y se queda uno con ganas de explicar cosas, de hacer más introspección, de hacernos preguntas profundas. Y es una manera como de acompañamiento distinto, ¿no? Una manera donde desde la privacidad de la casa podemos hacernos preguntas existenciales sobre la vida y la crianza. Este es un curso que si bien está centrado en hablar de educación, es un viaje interior y es un viaje de autoconocimiento. Es bastante particular porque puede ser como amenazante hablar de nosotros mismos o mirar para adentro, pero yo soy una convencida como mamá y como educadora de que nuestros hijos son nuestro espejo y que a través de la educación y de la crianza tenemos una maravillosa oportunidad de hacer una maestría o un doctorado para aprender sobre nosotros mismos. Entonces yo aspiro que el producto sea aprender sobre crianza, claro que sí, pero si eso pasa, es un extra. La verdad les confieso que mi intención fundamental es que crezcamos en general como personas y que todo lo que vayamos a trabajar, mirar, analizar en estas 14 horas, que es un montón, es para crecer, para hacernos preguntas existenciales. Por eso, en realidad, como pueden ver aquí, el título es Educación con propósito, un camino de conexión contigo mismo y con tus hijos. Es un viaje hacia adentro. Entonces, vamos a comenzar. Arranco por darles la bienvenida. Espero que este espacio para ustedes sea agradable, que se sirvan un vasito de agua, un té, un café, que estén en un espacio cómodo para abrir el corazón y recibir información que puede que les resuene, puede que no les resuene, pero que de pronto nos va a confrontar. Ojalá sea en un lugar rico. Si de repente van en un carro o es un momento como de oírlo como en podcast, se vale. Si lo quieren repasar, se vale, pero esta va a ser una compañía para ustedes durante unos meses para que miremos para adentro. Una pequeña advertencia netamente legal y es que les recomiendo que por políticas, por temas legales, pues esta es una información creada por mí para ustedes. Si de alguna manera la quieren, yo se las comparto si quieren de otra manera, pero es importante que no la grabemos o que no hagamos el uso que no debemos hacer sin consultarlo. Pero en últimas, lo van a tener para ustedes grabado. Empiezo por presentarme. ¿Quién soy? Empiezo por decir quién soy. Soy una mujer bastante obsesiva, una mujer que le gusta que las cosas salgan bien, perfeccionista y que sufre mucho con eso. Una persona que le gusta vivir en comunidad, que le gusta vivir en familia, que lo que más le gusta en la vida, y hoy lo comprobó, es estar con sus hijos y con su familia, que quiere estar cerca de ellos. ¿Qué hago? Es otra cosa. Estudié Derecho y rápidamente cambió mi rumbo. Y la razón por la que cambió mi rumbo es porque trabajé en la Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar, en este país, en Colombia, para aquellos que no viven acá, en donde hay muchas situaciones de violencia intrafamiliar. Y estando allá me di cuenta que, si bien muy bonito el derecho, quería dedicarme a la educación y quería dedicarme a sembrar una semilla en cómo tener familias que se relacionen mejor. Así que con una amiga monté un jardín infantil y lo tuve durante 17 años. Allí crecí como persona, crecí como educadora, me formé, tuve mis hijos que estuvieron en mi jardín y hace unos años decidí parar y decidí parar literalmente porque me quemé, literalmente porque me cansé, porque tenía que pensar en mí y tenía que descansar, no porque pasara nada malo ni porque no fuera el mejor trabajo de la vida. Así que decidí disque descansar y descansando realmente me quedé en un consultorio. Es decir, desde, desde el consultorio me dedico a acompañar personas que quieren autoconocerse, que quieren transitar una crianza tranquila y que quieren transitar una crianza consciente. La vida da muchas vueltas y durante la pandemia escribí un libro que se llama Separación por las Buenas, con simplemente la intención de compartir una información
y la vida de un giro grande, y acompaño hoy en día a muchas familias que están transitando por la separación y desde ese lugar quieren hacerlo bonito para sus hijos. Entonces, esa soy yo, eso es lo que hago y además feliz de compartir información con las personas, en charlas, en conferencias, en cafecitos, en donde sea para poder compartir. Algunas recomendaciones para esta charla. Lo primero, tengan un cuaderno, un diario, su celular, algo donde sientan que puedan anotar y guardar esta información si les resuena. Tengan muy claros sus objetivos, ojalá los anoten. Cuando yo estoy en sesión uno a uno, eso es lo primero que hacemos la primera sesión, que vamos a trabajar. ¿Y por qué es importante que tengan sus objetivos? Y no importa que sean diferentes los de cada uno, porque esta charla va a tener un viaje grande en el que vamos a transitar por un montón de temas, pero si ustedes tienen claros sus objetivos, va a hacer que esa información llegue a lo que ustedes necesitan. Eso se debe a una razón neurológica que es nuestra zona reticular ascendente en la parte de atrás del cerebro. Si yo estoy conectado con algo, la información que está alrededor me llega. Suena como magia, pero así sucede. Por eso es tan importante que en ese diario comiencen a anotar, yo quisiera aprender esto, yo quisiera comprender esto, yo quisiera vivir diferente en este sentido, porque mágicamente va a pasar que si bien yo no tengo por qué enterarme de sus objetivos, probablemente quede guardado en su hipocampo, o sea, en este archivo que tiene su cerebro, esa información que está necesitando. Reciban cada módulo como un momento prioritario y especial, es decir, como si fuera un regalo de vida, ¿no? Como, ay, voy a ir a ver una película, vamos a tomar un café con alguien, pero prémiense. Abrámonos, abrámonos a vernos y a reconocer de pronto qué creencias comienzan a salir como globitos mientras comenzamos a conversar. Podemos hacerlo solas, podemos hacerlo en pareja, solos, con la expareja, pero esto es para la familia, así que lo pueden compartir con su familia. Las preguntas y las respuestas las tendremos al final de esta charla, así que esperemos ese momento. Otras recomendaciones. Veamos esto como una inversión en ustedes mismos. Cada cual va a tener los frutos que tiene que tener de acuerdo a la vivencia que está teniendo. No nos demos palo. Esta idea de esto, y van a ver, es todo lo contrario a hacernos juicios de valor, de quién tenemos que ser. Está lejos de los deberismos, lejos. Se trata de observarnos. Si están esperando tips, no creo que vaya a pasar. Lamento en los primeros 15 minutos defraudarlos porque vamos detrás de objetivos un poco más grandes que tips. Démonos un tiempo, busquemos el espacio, el lugar, el modo, porque el cerebro no es multitask. Si lo estamos haciendo mientras hacemos otras cosas, probablemente vamos a tener que repasar, pero el cerebro no es multitask. Sí podemos caminar y comer chicle al mismo tiempo, obvio que sí podemos, pero contestar un correo electrónico y escuchar temas profundos no es tan fácil. Lo más importante, no me crean, verifiquen. No se trata de que nos cuestionemos creencias para ahora suplantarlas por nuevas creencias de una persona nueva, Juanita. No, verifiquen. Y si algo no les resuena, por favor, bótenlo a la basura, porque significa que no es para ustedes. Vamos a trascender cada cual a nuestro propio ritmo. Este no es un proceso terapéutico, pero sí mi intención es hacer un ejercicio de autoconciencia y cada cual va a ir al ritmo que tiene que ir. Resulta que crecer tiene un precio. ¿Se acuerdan cuando los niños son chiquitos y empiezan a crecer, sobre todo a los hombres que les duelen las piernas o los huesos? Ok, es probable que durante este curso se remuevan muchas cosas, porque duele. Duele darnos cuenta de cosas, duele querer cambiar, duele procesar, duele vernos, duele ver nuevas cosas. Porque el cerebro está diseñado para estar en homeostasis, para sentirse cómodo, tranquilo y que no hayan cambios. No está diseñado para estar en movimiento, porque generalmente vamos a hacer lo que nos funciona. Vamos a mantener unos hábitos. Nuestro cerebro está anclado en unos hábitos. Cómo educamos, cómo nos comunicamos, cómo nos levantamos a la hora que nos bañamos. Así funciona en automático. Somos hábitos. Así que si vamos a ver que queremos cambiar cosas, va a ser incómodo, ¿no? Como nos toca vernos y toca ver nuestra historia, podemos abrir de pronto algunas heridas. Preparémonos para detractores y para la crítica. Porque si acá se mueven cosas y queremos hacer nuevos intentos, es probable que alguien diga, "Ah, esos nuevos inventos de esta nueva generación, pero como así que a los niños no les podemos hacer tal cosa, no les podemos pegar una palmada, pero como así que gritarles es malo, si una palmadita al año no hace daño, seguramente tendremos detractores, ¿no? Y tenemos que estar preparados.
Y es muy probable que tengamos una consecuencia, y es que al crecer dejamos de ser víctimas, dejamos de señalar al ex, al marido, a los hijos, a la abuela, a la cuñada, a la suegra, y de pronto nos toca hacernos cargos de nosotros mismos. Y cuando crecemos, también hay renuncias. Si tomamos la decisión de ya de pronto pasar a nuestros hijos al cuarto de ellos, o cambiarlos de colegio, o darles un permiso, o permitirles que vayan a la excursión, pues van a haber renuncias. Vamos a tener un material de apoyo, y en ese material de apoyo van a haber algunos ejercicios, algunas preguntas poderosas que están después de cada capítulo. Ustedes pueden hacerlo o no hacerlo, depende de lo que quieran. Van a haber recomendaciones como libros, literatura infantil, podcast, películas y series. Vayan a su ritmo. La literatura infantil no es para niños de 3 años, es para los papás. Nos sirve porque son muy filosóficos, porque nos ayudan a comprender cómo funciona el cerebro humano. Los frutos que saquemos de esta charla depende de nosotras mismos, de nuestra disposición y conexión, de qué tantos módulos tomemos, hasta dónde lleguemos. De pronto nos cansamos en la mitad, eh, de hacer este proceso de mirar para adentro, y de pronto de darnos cuenta que en el camino necesitamos ayuda. Y ayuda puede ser terapia, una amiga, un amigo, un diario, un médico, un coach, un psicólogo, alguien, un psiquiatra, lo que sea, donde de pronto tenemos un círculo de mujeres, un club de libros, en donde de pronto tengamos que levantar la mano y buscar ayuda. El objetivo es que vivir el camino, es que cada momento que nos sentemos a hablar hagamos ejercicios de reflexión, pero sobre todo que te mantengamos un pensamiento independiente. Yo no quiero formar con esto una secta y que todos sigamos un dogma en el que tengamos que hacer las cosas para que todo salga bien, o quedaríamos altamente frustrados. Eh, Espero, y mi gran objetivo es que salgamos con muchísimas más preguntas, porque de ahí significa que vamos a seguir creciendo, y depende de ti qué tan lejos quieras llegar. ¿Qué temas vamos a transitar? Y con todo el respeto pongo esta imagen, no porque quiera desde este lugar decir nada diferente a que vamos a transitar en un orden de abajo hacia arriba, en un orden donde vamos a arrancar desde mi raíz, ¿cierto? Desde las maletas que traigo, desde mi familia, que en el chakra de la raíz justamente es mi familia. ¿Cierto? ¿De dónde vengo? ¿De dónde arranco? Mi ancla, ¿de dónde voy a partir? Y hoy vamos a trabajar ese tema. El sábado vamos a trabajar el siguiente, llamémoslo chakra, o siguiente tema, que es sintonizando con mis hijos. Y tiene que ver con la conexión con el otro. Tiene que ver como con las perillas del reloj, como entender cómo funciona el otro. Pero ¿por qué es sintonizando? Porque vamos a entender cómo funciona el cerebro humano. El mío, el de mi adolescente, el de mi marido, el de mi bebé, para poder realmente sintonizarme con él, para llegar al siguiente tema, que está un poco más arriba, que es entonces, si ya sé cómo funciona esa biología, pues ya me puedo conectar. Pero para conectarme voy a entender cosas maravillosas como, ¿y cómo es su temperamento? ¿Y cómo es mi personalidad? ¿Y cómo genero esto del apego seguro? ¿Ve cómo funcionan las emociones? ¿Y cómo me comunico? Y ahí está, ¿cierto? En el plexo solar, ¿cómo me comunico? ¿Se acuerdan que a veces sentimos mariposas en el estómago cuando estamos con alguien? Porque ahí hay comunicación, ahí me conecto con alguien. Luego vamos a trabajar educar en coherencia, es decir, vamos a empezar a aplicar herramientas desde la disciplina positiva para saber cómo poner en nuestro hogar normas, límites, cómo manejar una desregulación. Y cuando hablo de una desregulación o una pataleta, no necesariamente hablo del niño de 2 años, hablo de la desregulación del adolescente, mi propia desregulación. Por eso aquí estamos abarcando todas las edades en la familia. ¿Cierto? Luego vamos a hablar sobre una crianza en equilibrio para una vida feliz, es decir, cómo cuidarme a mí mismo como cuidador, y cómo trabajar en equipo con mi red de apoyo, con mi familia, con el que sea mi familia, con mi ex, con mi esposo, con mi nueva pareja, con mi familia recompuesta, con la persona que me ayuda en casa, con mi mamá, o sola, pero completa. Y al final hay un bonus para aquellos que quieran hacer el séptimo, de pronto no todos, en donde vamos a trabajar dos temas, que es cómo transitar o cómo vivir esta parentalidad y todos estos temas si estamos transitando por un divorcio. Y cuando no es tan fácil, también si tenemos en algún caso algo de neurodiversidad en nuestra casa, aunque vamos a aprender el sábado que en realidad todos somos neurodiversos. ¿Cuáles son los fundamentos que vamos a trabajar acá? 4.
Vamos a fundamentarnos en la disciplina positiva, en la neuroeducación, en la neurodiversidad y en la logoterapia. Esos son mis cuatro amores. Mis cuatro amores son el suelo sobre el cual he trabajado, vivido, compartido, educado a mis hijos y sobre los cuales me veo a mí misma. ¿Qué es la disciplina positiva? La disciplina positiva es una corriente que se basa en el respeto mutuo. Desafortunadamente, tanto la disciplina positiva como la crianza consciente o la crianza respetuosa está pésimamente interpretada. Y me llegan a consulta muchas familias que creen que la disciplina positiva o la disciplina consciente tiene que ver con negociar todo con mis hijos y darles permiso de todo para que sean felices. Preguntarles si les hago papas fritas o yuca, o si les parece bien ir a este jardín o al otro, o si de pronto se quieren cambiar de colegio, o si están de acuerdo con que papá y mamá se divorcien. Y eso es lejos de esta teoría de la disciplina positiva. De hecho, porque es uno de mis amores, porque amo la palabra disciplina. Como vieron, yo tengo mi raye, yo soy de esas personas en que me gusta como el perfeccionismo. Entonces, soy de las personas que creo en la disciplina para amar, para educar, para criar, para cocinar, para aprender, para trabajar, para tener hábitos. Esta es una corriente que habla de la cooperación, que habla del desarrollo de las habilidades, ¿no? Y está desarrollada por Jill Nielsen, que es una psicóloga y una educadora espectacular, que espero que la sigan porque nos ayuda a tomar decisiones desde el cerebro humano. ¿Cuáles son esos principios sobre los cuales nos vamos a basar y sobre los cuales la disciplina positiva, digamos que pretende florecer todas sus ideas? El primero, el respeto. Yo lo traduzco en trata a tus hijos como tratarías a tu jefe. Desde el derecho y como abogada les digo, un niño nunca tiene un menor derecho. De hecho, tiene derechos superiores a los nuestros. Entonces, el respeto mutuo implica que yo puedo educar a mi hijo desde la manera amable, pero firme, entendiendo que su cerebro se está desarrollando, pero que yo lo tengo que acompañar con respeto, donde no se valen ni los gritos, ni las humillaciones, ni los golpes, de ninguna manera. ¿Mm? Si yo a mi jefe le voy a decir, venga, lo meto al agua helada, a ver si aprende, hagamos lo mismo con los niños. Pero ¿por qué trataría diferente a mi hijo si tiene un mayor derecho? El segundo es el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Es entender y saber cosas de crianza. Es, es saber cómo funciona el cerebro, es saber que el desarrollo de los niños tiene unos periodos, es entender que una pataleta es algo normal que tiene que pasar, que la autorregulación es un proceso o una habilidad emocional que se aprende, que no nazco con ella. Pero si yo tengo información, puedo hacer un mejor trabajo en cualquier cosa. Tercera, se centra en enseñar habilidades sociales porque estamos convencidos de que el camino a la felicidad tiene que ver con las habilidades sociales. Se habla de las consecuencias lógicas. Eliminamos premios y castigos, es decir, eliminamos el negocio que tenemos montados muchas veces en casa. Ese negocio en el cual yo, para lograr cosas con mis hijos, les negocio con un premio, con un postre, con ir a un almacén, con darles un regalito, o con que no haya regalo de Navidad, o con que no puede ver televisión, o con que le quito un dispositivo, o con que no va a comer, etcétera, etcétera. No, la disciplina positiva habla de que la vida y los padres debemos mostrarle a los niños cómo funciona la vida, con consecuencias lógicas, igual que uno. Pues si no me pongo el saco, me da frío. Si no como, pues me da hambre. Si llego tarde, me pierdo de algo. Si no estudio, me va mal. Si me duermo tarde, pues me trasnocho. Así de sencillo es educar. Plantea el involucramiento de los padres, es decir, que los niños no crecen por generación espontánea y que quedan bien educados por eso. Hay una frase muy linda de un educador que dice, los niños siempre saldrán educados, bien o mal educados, pero educados. Entonces el involucramiento implica cómo los quiero educar, qué nivel de protagonismo quiero tener en este viaje de mis hijos. ¿Quiero que sea por ósmosis, por generación espontánea? ¿O quiero que pasen los años y al final yo decir, me siento orgulloso, me siento orgullosa de la labor que estoy haciendo? Porque decidí ser mamá, decidí ser papá. Nadie me obligó. De ninguna manera, nadie me obligó. Así que me involucro. Y el último es, la educación es para fomentar la responsabilidad. Y la responsabilidad se refiere a, lo voy a hablar desde la logoterapia, a dar respuesta a situaciones. Enseñarles a nuestros hijos a que den respuesta a lo que les pasa.
Que tienen hambre, den respuesta. Que tienen una tarea, que la hagan. A ser amigos, que den respuesta, ¿no? No simplemente a ser juiciosos. Desde ahí no es la responsabilidad. Es la vida nos pregunta todo el tiempo. ¿Y cómo respondemos? ¿Qué es la neuroeducación? Ok, la neuroeducación es una disciplina que busca involucrar la ciencia y el estudio del cerebro de los últimos años, o sea, de la última década, y cómo tener técnicas educativas para ser asertivos y eficientes en la educación de nuestros hijos. Nuestros papás no tenían ni idea cómo funcionaba el cerebro humano. Hoy en día tenemos información a la vuelta de un TikTok. Está en Instagram, está en todas partes, está en la televisión, en las propagandas, en el neuromarketing. No hay disculpa para no saber cómo funciona el cerebro. Entonces, la idea es enterarnos más y mejor porque existen un montón de mitos. Entonces, lo que busca es conectar ciencia y educación. Reconocer que somos seres individuales, que no existe un cerebro igual a otro y dejar de hablar de la inteligencia. Es decir, es que yo tengo un hijo súper inteligente o que uno de mis objetivos es que mi hijo o mi hija sean muy inteligentes o yo soy inteligente para empezar a hablar de habilidades. Hay personas que tienen habilidades cognitivas, habilidades lingüísticas, habilidades emocionales, habilidades motoras, ¿cierto? Pero no hay esto de que hay personas más o menos inteligentes que otras. Pero si nos vamos a la palabra inteligencia, que el otro día mi hija me la preguntó, yo le contesté, ¿sabes qué es para mí inteligencia, Emi? La capacidad del ser humano de adaptarse. Entonces, yo puedo tener una discapacidad cognitiva, pero puedo tener alta capacidad de adaptación, o sea, puedo ser muy inteligente. Ya la inteligencia no es vista como nos enseñaron que era ser bueno en algunas áreas del desarrollo. Entonces, si soy bueno en matemáticas, o soy muy elocuente al hablar, o tengo un vocabulario enorme, o soy el líder en la presentación de Navidad del colegio, soy inteligente. Nada que ver. La neuroeducación nos plantea que hay maneras de desarrollarnos y hay habilidades. ¿Qué nos dice también y qué vamos a trabajar? Pues que hay estrategias pedagógicas basadas en tres cosas. En una experiencia activa, en que las personas aprenden si se mueven, aprenden si lo viven, aprenden si lo practican, si no, se olvidan. Les voy a poner un ejemplo. Todo lo que trabajemos hoy, si no vuelven a ver la grabación, su cerebro solo va a codificar más o menos el 25% de lo que hablemos. Va a quedar primero en el prefrontal, va a tomar esa información y en la noche, gracias a la amígdala cerebral, la va a guardar en el hipocampo, pero solo el 25%. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos capacidad de guardar tanta información. ¿Cuándo empezamos a, de verdad, que ese 25% no se empiece a desvanecer? Si lo practicamos. Pero si no lo practicamos, se nos puede olvidar el 100%. Segundo elemento, con amorcito. No hay aprendizaje sin emoción, no hay aprendizaje sin conexión. Entonces, de ese 25%, ¿saben cuál va a quedar? En aquellas frases, palabras, momentos en los que ustedes se sintieron conectados emocionalmente conmigo porque les recordé algo, porque los hice reír, porque los hice llorar, porque conecté con su cerebro límbico, con el cerebro emocional. Y lo último es la motivación. Es decir, uno tiene que tener ganas para que haya aprendizaje. Eso lo vamos a ver para poder educar a nuestros hijos. Y una magia que tiene el cerebro, que más o menos se sospechaban, pero que ahora está completamente garantizado, y es que nuestro cerebro es absolutamente moldeable toda la vida. Es decir, loro viejo sí aprende a hablar. Yo podría aprender a tocar saxofón a mis 48 años, claro que podría. Antes pensábamos que el apego seguro solo se instauraba en la primera infancia. Pues no. Afortunadamente y gracias a la plasticidad cerebral, si yo tuve una infancia difícil y tuve un apego difícil con mis padres que no estuvieron tan pendientes de mí, yo puedo reestructurar todas esas conexiones neurológicas si yo vuelvo a tener una nueva relación con otra persona, una relación con apego seguro. Podemos aprender hasta el momento en que nos muramos, porque nuestro cerebro es plástico. Obvio que hay unas ventanas de oportunidad principales, hay unas etapas donde hay más apertura mientras el cerebro está desarrollándose, pero no significa, y por eso estamos todos aquí reunidos, no vamos a dejar de aprender. La neurodiversidad, este sí que es el amor de mi vida. Es un concepto de una connotación absolutamente positiva. Cuando yo digo la palabra neurodiversidad, para muchas personas es como, "Ay, pobrecitas esas personas que tienen hijos neurodiversos, ¿no?". Yo lo vivía en Huellas cuando, en mi jardín, cuando recibía chiquitos, por ejemplo, con autismo, con síndrome de Down, eh, que algunas familias me decían frases como, "Ay, ¿y va a entrar a mi salón? ¿Y no será que se le va a aprender a mi hijo?". Y yo decía, ¿en serio?
Eso es ignorancia. La neurodiversidad es la realidad de que todos somos diferentes. La neurociencia es una ciencia optimista, donde hablamos es de las posibilidades de desarrollo, donde buscamos es reconocer la riqueza de lo que sí hay en cada cerebro y no lo que hace falta. Es ver a las personas con un nuevo paradigma, no mirar desde la discapacidad, desde el déficit, sino desde la diferencia, no mirar desde el problema, sino desde las fortalezas. Y eso implica un cambio sociocultural. Tenemos una idea de que hay una gente como rarita, que le falta el centavo para el peso, que tiene problemitas y no están así. Mi ideal, si llegan a ver hasta el último capítulo, es aprender justamente eso o reconocer que cuando vamos al supermercado, todos somos neurodiversos. Yo siempre hago un chiste y es que mi casa es neurodiversa. Yo, como ya me confesé, tengo trastorno obsesivo compulsivo. Eso significa que yo soy absolutamente esquemática, que soy hipervigilante de muchas cosas, hiperreflexiva, le doy vuelta a todo, quiero que las cosas salgan perfectas, ¿vale? Tengo un hijo que se llama Antonio, que tiene una dificultad, que es que tiene autismo y que al mismo tiempo es su gran don. Tengo una hija que ha transitado por temas de ansiedad importantes y no les cuento el tema de ansiedad que tiene el perro y el gato. Entonces, todos aquí en la familia tenemos circunstancias que nos hacen una familia perfectamente imperfecta. Y la logoterapia. La logoterapia es el otro camino que vamos a, o la otra herramienta que vamos a utilizar todo este viaje. ¿Qué es la logoterapia? Eso traduce la terapia del sentido. ¿Eso qué significa? Es un camino para hallar sentido. Es el enfoque de un psicólogo, médico, neurólogo y psiquiatra, Viktor Frankl, que pasó la Segunda Guerra Mundial, estuvo en varios campos de concentración y luego de esos campos de concentración concluyó lo que ya se había preguntado y es la vida, incluyendo el sufrimiento, tiene sentido y tenemos un llamado innato a hallar el sentido, ¿cierto? Entonces, desde la crianza, esa es la meta. Por eso se llama educación con propósito, porque la idea es que hayamos sentido en todo lo que hagamos en nuestra crianza y no que sigamos como un dogma una cantidad de tips, sino que para mis valores, mi familia tiene sentido. Este camino de la logoterapia va a tocar ciertos temas, la libertad y la responsabilidad. La manera como lo hagamos, como eduquemos a nuestros hijos, como seamos pareja, como amamos, como nos comuniquemos, somos libres para hacerlo de alguna manera. Y eso nos da una enorme responsabilidad porque dejamos de ser víctimas, porque somos libres de elegir cómo vivir. Segundo, la responsabilidad, que es el camino en el que nosotros damos respuesta a las cosas. Cuando un hijo hace una pataleta, es una pregunta que me está haciendo la vida. ¿Yo cómo le voy a responder a mi hijo y a la vida? Si mi hijo le está yendo mal en el colegio o si mi hijo está teniendo una dificultad como adolescente, está siendo maltratado en el colegio o maltrata en el colegio, es una pregunta que me está haciendo la vida y yo tengo que responder como padre o como madre. Desde la logoterapia, la felicidad es el producto de hallar sentido. No hay esto de, que es una teoría que está muy en boga y la respeto, venimos a la vida a ser felices. Perdón, me parece una carga altísima. Porque entonces si no estoy feliz o si no fui feliz o si no soy feliz, entonces algo estoy haciendo mal, ¿cierto? Para mí es como una maleta enorme en los hombros, diferente a hallar sentido en diferentes cosas y el producto es la felicidad. Y en ese camino de hallar sentido podemos pasar por cosas difíciles, pero al final hallamos sentido. Y si hallamos sentido y nos da coherencia e identidad, tenemos esta chispa de felicidad. El sentido, la palabra, que es el centro de todo esto, es que es absolutamente subjetiva y da identidad y convoca lo que es valioso para cada familia. O sea que podemos educar, criar, amar, vivir de maneras diferentes. Y un tema interesantísimo es que el sufrimiento es parte del camino y una forma de hallar sentido importantísima. Voy a poner el ejemplo del divorcio. El divorcio es un proceso, uno de los duelos más difíciles que puede vivir el ser humano, si no el mayor. Hay estudios que muestran que un divorcio es a veces mucho más doloroso que el duelo de una pérdida de la muerte de una persona. Dicen los estudios, por ejemplo, que una viudez puede tener un tránsito de 18 meses, un año de dolor, pero una separación puede traernos hasta 4 años de dolor. Sin embargo, es un sufrimiento en el cual yo puedo hallar sentido. ¿Por qué? Porque también tengo un montón de regalos que de pronto no estaba esperando, pero por ejemplo, vivir más tranquilo, amar diferente, ver la vida diferente, aprender a tener una mejor comunicación, conectarme más con mis hijos,
volverme amiga de mi expareja o amigo de mi expareja. En fin, un montón de regalos. Puedo hallar sentido en momentos difíciles. Hay dos recursos espirituales en la logoterapia: el autodistanciamiento, la capacidad de verme, y la capacidad de trascender, que es justamente ser padres o madres, el camino de la trascendencia más importante de todas. Y uno de mis conceptos favoritos: somos tres cosas. Somos lo heredado, es decir, somos biología, somos genética, somos esas etapas del desarrollo, somos un poco de mi papá, mi mamá y mis abuelos, somos un temperamento. Sí, ¿ahí hay algo determinado? Sí, pero eso se moldea porque somos lo vivido. Y es más importante las experiencias, la crianza, la educación, los traumas, las cosas maravillosas que hemos vivido, empiezan a transformar lo heredado y somos más lo vivido que lo heredado. Pero tampoco somos víctimas de lo vivido, porque al final la logoterapia nos dice que somos lo decidido. En últimas, el hombre está siendo. Yo en este momento estoy siendo tallerista o conferencista, no estoy siendo mamá en este momento, ¿cierto? Yo estoy educando en gerundio de una manera, porque esa es la creencia que yo tengo, pero a partir de este momento lo puedo hacer de una manera diferente. Así que la legoterapia es una manera esperanzadora de ver la vida, de educar, de cuidar a nuestros hijos, en donde no es que hay un camino perfecto o que yo lo estoy haciendo mal, sino que lo estoy haciendo de una manera porque es la información que tengo. Así que bienvenidos nuevamente a este curso de educación con propósito que busca unir todos estos puntos. ¿Y cómo los vamos a unir? Pensemos muy bien qué es para mí educar con propósito. Y de pronto tiene que ver con hacer realidad mis deseos, que mis hijos vayan a tal colegio, a tal universidad, que sean felices en el colegio. Sí, de pronto desde mi deseo es que mi hijo sea feliz en tal colegio, pero ¿tendrá sentido? Otra idea que podemos tener es una cantidad de metas, que entre en el equipo de fútbol, o que sea bueno en los deportes, o que le vaya muy bien en matemáticas, o que aprenda otro idioma. ¿Y eso tendría sentido para mi hijo? ¿Es mi meta? ¿Estoy conectado con su necesidad? Y otra idea que a veces unimos con el propósito o el sentido, y este es muy equivocado, es que necesariamente tiene que haber placer. Si conjugan el placer con el propósito y el sentido, fantástico. Por ejemplo, la delicia de dormir con mis hijos. Entonces, ¿tiene sentido? Depende. ¿Mi hijo lo necesita o me da placer a mí para poder madrugar al otro día y dormir más tranquilo y no levantarme 20 veces en la noche? Porque muchas veces hay cosas muy difíciles que no son tan placenteras. Por ejemplo, un parto. Un parto uno no dice, qué delicia, me voy de parto este viernes. No, yo como mamá que tuve dos partos y dos cesáreas, digo, es duro y doloroso, pero tiene muchísimo sentido, ¿vale? A veces muchas cosas que tienen placer no tienen sentido, ¿vale? A veces muchas cosas que tienen sentido no son placenteras. A mí no me da placer ir a la dentistería, pero me toca, tiene sentido, ¿cierto? Para mis hijos de pronto no tiene mucho placer que les apague la televisión o que les diga a los 12 años, aún no te voy a dar un dispositivo, o esta película no es para ti, o no vas a repetir más chocolate, o te toca ir al médico. Eso no es placentero, pero tiene sentido. Así que para hablar de una educación con propósito, tenemos que tener tres temas o tres grandes ingredientes. El primero, para que haya sentido y propósito en la educación, tiene que haber conexión. Y conexión es que hay una experiencia de valor. Esto es valioso para mi familia. Nosotros creemos en el colecho o nos gusta comer todos en la misma mesa. Somos una familia que madrugamos. Somos una familia que se baña en la noche. Somos una familia que quiere una educación académica o una educación basada en las emociones. Queremos un colegio que tenga más deporte que arte, o queremos un colegio que no tenga materias y que los niños vayan a disfrutar en el campo. ¿Con qué valioso me conecto yo? Y eso valioso es un faro que está allá. De hecho, para eso son las emociones. Son el polo de lo que tiene sentido. Son el polo de lo valioso. Si yo tengo rabia, es porque me acaban de arrancar algo que es valioso para mí. Si yo tengo tristeza, es porque se acaba de desvanecer algo que es valioso para mí. Si yo tengo miedo, es porque hay la posibilidad de que me quiten algo valioso para mí. Y si yo tengo mucha felicidad, es porque estoy en contacto con lo valioso. Es para que tenga sentido lo que voy a hacer con mis hijos, qué comida les voy a dar, si les pongo esta norma, si les levanto la voz, si les pongo esta rutina,
lo que sea, es porque me conecta con algo valioso. Si no, no tiene sentido. El segundo elemento, que haya un objetivo, es decir, que haya algo grande, por ejemplo, el desarrollo de unas habilidades emocionales. Es muy diferente con las expectativas. Voy a poner un ejemplo. La expectativa de que mi hijo no haga pataleta. Entonces, todos cuando tenemos bebés o estamos en embarazo, criticamos a esa pobre mamá que está en el centro comercial o en la misa y hay un bebé llorando y hacemos el siguiente juicio. No, qué horror. Ese bebé, ¿cómo está llorando? Esa mamá no le pone límites. Esas de esas mamás nuevas, ¿no? Que no les ponen límites a los niños. Ese chino lo que necesita es una palmada hasta que nos pasa a nosotros. ¿Vale? Entonces tenemos que la expectativa de que mi hijo no haga pataleta. No, ese mi muchachito no lo va a hacer. Y de eso no se trata, porque cuando la haga, el objetivo va a ser que gracias a la pataleta yo le voy a enseñar a comunicarse, a saber qué emoción está transitando, por ejemplo, la rabia, y aprender la autorregulación. Entonces, para que tenga sentido el manejo de una pataleta, yo tengo que tener objetivos, no expectativas. La expectativa no es que mi hijo pase toda la noche para que yo pueda dormir. Esa es la expectativa y esa me va a traer muchísima frustración. El objetivo es que mi hijo aprenda autonomía, a, a despertarse y poder voltearse y sentirse seguro, a que sepa que si le da miedo a las 2 de la mañana, cuenta con su papá y con su mamá, a que desarrolle confianza. Ahí hay sentido. Ese es el objetivo en la crianza, no la expectativa. ¿Cierto? Lo mismo con la alimentación. Yo tengo una expectativa de que sea un niñito gordito y que coma bien cuando es bebé para que el día de mañana sea fuerte, o yo necesito enseñarle a aprenderse a nutrir, a que aprenda a decir es suficiente, tengo la barriga llena, ese alimento no me gusta, porque si el objetivo es reconocer qué me gusta y qué no me gusta, el día de mañana voy a poder escoger una carrera profesional, voy a poder escoger una pareja. Pero si me quedo en la expectativa de que se coma toda la comida, porque cociné toda la tarde o porque si ese niño no come ahorita, ¿qué tal que cuando adolescente me la monte? Expectativas versus objetivos. Cuando hay sentido, hablamos de objetivos. Y fundamental que haya acción. Si no hay acción, todo se lo lleva al viento. ¿Sí? Queda todo en palabras. Entonces, se trata también de que lo que decidamos, pensemos, nos conectemos, marquemos los objetivos, como por ejemplo este curso, de verdad lleguemos a la acción, porque si no, no hay propósito, si no, no hay sentido, ¿cierto? Debemos conectarnos con nuestra propia identidad, porque una cosa es lo que oímos, muchas veces es lo que sentimos, muchas veces es lo que decimos, pero actuamos diferente. Y al final, somos lo que hacemos. ¿Se imaginan que solo fuéramos lo que pensamos? Porque yo hay veces pienso mal, ¿sí? Yo hay veces pienso algo sobre una persona. ¿Qué tal que yo lo hiciera? ¿Qué me da identidad? La suma de todo. Lo que hago, lo que siento, lo que pienso. Entonces, para que haya propósito, tiene que haber acción. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es con disciplina. El budismo dice que el camino para la felicidad se logra con disciplina, no simplemente sentándonos a esperar a recibir, ¿cierto? No va a llegar algo mágico del cielo. Tenemos que hacer. Segundo, enamórense o enamorémonos de nuestros objetivos de la crianza. ¿Se acuerdan que comenzamos por hacer una lista de qué es lo que yo quiero en este curso? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que yo deseo para mis hijos? Imaginémoslos de 30 años. ¿Qué deseo para mi hijo de 30 años? ¿Cómo quiero que sea? Autónomo, responsable, bonita persona, que sepa comunicarse. Le deseo que sea, que tenga habilidades comunicativas, le deseo que sea buen deportista. ¿Qué le deseo? Pero tengo que tener claro qué quiero, ¿cierto? Porque a eso le voy a apuntar. ¿Mm? ¿Cómo? Bajemos las expectativas. Conozcamos a nuestros hijos y eso lo vamos a saber el sábado o en la siguiente charla en donde vamos a entender cómo funciona el cerebro. Y esta es una búsqueda, no un mandato. No nos demos palo. Este camino seguramente para ustedes comenzó hace años, desde el momento en que quedaron en embarazo, o desde antes porque son educadores, o hace rato porque sus hijos tienen 18 años. No importa. La búsqueda es para toda la vida. Nuestros hijos pueden dejar de estar con nosotros, pueden irse de casa a estudiar a la universidad, lejos, puede ser lo que sea. Nosotros nunca dejamos de ser padres. Así que vamos a seguir creciendo. Muchas gracias, muy bienvenidos a este curso. Nuevamente para mí es un honor tenerlos acá y continuamos con el siguiente video.